Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Soy el ingeniero Félix Amani. En este tiempo de más o menos 3 semanas vamos a desarrollar en este curso de verano la materia de Física 2. Antes quiero darles a conocer el programa que vamos a desarrollar en este tiempo. Bueno, les decía, vamos a llevar la materia de Física 2. Mi nombre es Félix Amani. Vamos a resumir en 7 capítulos. El primer capítulo va a estar dedicado a la parte de hidrostática e aerodinámica. Acá vamos a ver las principales leyes de los líquidos que están en reposo y también que están en movimiento, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el principio de Arquímedes, vamos a ver el teorema de Bernoulli en la parte de hidrodinámica y las aplicaciones que tiene precisamente el teorema de Bernoulli. En el capítulo 2 vamos a ver la parte de ondas en medios elásticos y sonoras. En este capítulo vamos a realzar antes una definición de qué es una onda, cuáles son sus partes principales, ¿no? Y también vamos a desarrollar en este caso este tipo de ondas en medios elásticos, es decir, en cuerdas, ¿no es cierto? Cómo se desarrolla precisamente una onda de este tipo. Y también vamos a ver ondas sonoras, ¿no? Es decir, de qué manera se comporta precisamente estas ondas, precisamente en medios sonoros, precisamente, ¿no? En el capítulo 2 vamos a ver temperatura y propagación de calor. En esta parte vamos a empezar desarrollando las escalas de temperatura, ¿no es cierto? Como ustedes recordarán, existen 4 escalas de temperatura, vamos a desarrollar cada uno de ellos. Y también vamos a ver la propagación de calor, es decir, de qué manera se transmite el calor de un medio a otro. En el capítulo 4 vamos a referirnos a la parte de teoría cinética de los gases. Este capítulo más que todo está destinado a hacer un análisis de los gases ideales, ¿no? Vamos a empezar, por ejemplo, recordando las leyes de los gases, por ejemplo, de Boyle, Charles, Gay-Lussac, la ecuación de estado y otros aspectos relacionados precisamente con esta parte de los gases, ¿no? Entonces vamos a ver la energía cinética de los gases, velocidad media de los gases y, les repito, otros aspectos relacionados. En el capítulo 5 vamos a entrar ya a la parte de elasticidad, ¿no? Y como un primer tema en esta parte vamos a ver la fuerza eléctrica y campos eléctricos, ¿no es cierto? Vamos a desarrollar la ley de, o vamos a recordar la ley de Coulomb, y cuáles son las aplicaciones que tiene, y también vamos a ver, obviamente, los campos eléctricos, ¿no es cierto? La cual es bastante relacionado con fuerza eléctrica. En el capítulo 6 vamos a ver la parte de potencial eléctrico y condensadores. Es decir, seguimos en la parte de electrostática, ¿no es cierto? Es decir, el capítulo 5 y 6 está relacionado con la parte de electrostática, es decir, cargas que están en reposo, ¿no? Y cuál es el fenómeno que se tiene en cuenta precisamente con estas cargas en reposo. Y en el capítulo 7 vamos a referirnos a corriente continua y circuitos eléctricos. Acá en este capítulo vamos a analizar ya qué es una corriente eléctrica, qué es resistencia, qué es el voltaje, ¿no es cierto? Y luego vamos a ingresar ya a la parte de circuitos eléctricos, pero solamente en corriente continua, es decir, circuitos solamente con resistencias, ¿no es cierto? Entonces, este es el capítulo que vamos a desarrollar, les repito, en este curso intensivo de verano, ¿no? Y estamos cumpliendo con el programa de Física 2 que se desarrolla precisamente en cada semestre normal, ¿no es cierto? También quiero darles a conocer la bibliografía, es decir, algunos textos de referencia que les aconsejo puedan consultar. Por ejemplo, el texto de física de los autores Cel Szymanski, ¿no? Es un interesante libro, quisiera que lo vean,
donde la parte conceptual está bastante bien desarrollado y tiene también ejemplos aclaratorios, ¿no es cierto? Luego el texto también de física de Raymond Serway, ¿no? Este texto también explica de manera bastante entendible los diferentes conceptos precisamente que están en estos capítulos, ¿no? Les aconsejaría también que consulten este libro. Luego otro texto también que les aconsejaría es Física para estudiantes de ingeniería. Es Física para estudiantes de ciencias e ingeniería, ¿no es cierto? Cuyos autores son Resnick Holiday. Y también les aconsejaría el texto de Física de los autores Alonso Ufí, ¿no? Estos textos son los que más se utilizan en los cursos básicos, precisamente para esta materia de Física 2, no solamente Física 2, ¿no? Física 1, Física 2 y también Física 3, ¿no es cierto? A nivel universitario. Ahora, obviamente, si ustedes consultan otros textos que están a este nivel, háganlo, no hay ningún problema, ¿no es cierto? Estos son textos donde no son muy complicados, tampoco son tan difíciles de entender, ¿no? Está al medio, digamos, ¿no es cierto? Bien, por otro lado, quiero darles a conocer la ponderación de notas. Como este es un curso intensivo, les repito, su duración más o menos va a ser de 3 semanas, ¿no es cierto? Se va a tomar solamente 3 parciales, o 3 exámenes, perdón. 2 parciales y un examen final, ¿no es cierto? El primer parcial va a tener una calificación de 30 puntos, el segundo parcial va a tener una calificación también de 30, y el examen final va a tener una calificación de 40 puntos, los cuales, sumado, obviamente, vamos a tener los 100 puntos. Ustedes saben que la nota mínima de aprobación es 51. Acá también hay que aclarar de que en este tipo de cursos, ¿no es cierto?, no existe un examen recuperatorio. Tampoco existe un examen de segundo turno. No hay esos exámenes, jóvenes. Inmediatamente nos vamos a basar en estos 3 exámenes nada más. ¿Está claro? Ahora alguien me dirá, ¿cuáles van a ser los temas del primer parcial? Los temas del primer parcial, en este caso, vamos a tomar en cuenta los capítulos 1 y 2, ¿no? Es decir, hidrostática e aerodinámica, y también de la parte de ondas en medios elásticos y sonoras, ¿no? Estos temas van a contemplar el primer parcial, ¿no? El segundo parcial va a contemplar los temas o los capítulos, en este caso, 3 y 4, es decir, temperatura y propagación de calor, y también teoría cinética de los gases, ¿no es cierto? Y para el examen final vamos a tomar en cuenta toda la parte de elasticidad, es decir, el capítulo 5, 6 y 7. Todo relacionado, les repito, con la parte de elasticidad, ¿no? Entonces, para que ustedes tengan ya una idea de cuáles van a ser los temas que se va a tomar en este caso en cada parcial, ¿no? No sé si hay alguna consulta, jóvenes, como a manera de introducción, para empezar ya este curso intensivo. Estamos empezando con un día de atraso, ¿no? El problema es que recién me avisaron esta mañana de que había que empezar estos cursos y bueno, pero vamos a tratar de nivelarnos ya poco a poco, ¿no? No sé si hay alguna consulta, joven. ¿Está todo claro hasta acá? Otro aspecto importante que quiero hacer notar es de que les voy a enviar los apuntes por la plataforma Moodle, ¿no? Como recién se está abriendo esta materia, entonces seguramente ya me van a habilitar ya la plataforma Moodle para esta materia, y ahí les voy a enviar también el material para que ustedes vayan preparándose para cada parcial. ¿Están de acuerdo? Además, en los apuntes que les voy a enviar, ¿no es cierto? Ahí está también bien detallada la parte conceptual, está con demostraciones, con ejemplos, y lo que vamos a hacer acá en clases es simplemente reforzar con algunos ejemplos más sobre los apuntes que les voy a enviar ya por la plataforma Moodle. ¿Se entiende, jóvenes? Bien, entonces, sin perder mucho tiempo,
Iremos desarrollando ya el primer capítulo, la cual va a estar relacionado con hidrostática e hidrodinámica. ¿Está claro? Bien, entonces empezamos ya con el primer capítulo de esta asignatura de Física 2. Bien. Entonces, colocamos bueno, acá les indico capítulo 1, hidrostática e hidrodinámica. Este es el tema que vamos a desarrollar, o los temas en este capítulo, ¿no? En realidad va a ser un estudio de los líquidos, ¿no? Líquidos en reposo, entendiéndose por hidrostática, y líquidos en movimiento, entendiéndose por hidrodinámica. ¿Verdad? Bien, empecemos con la parte de hidrostática, pero antes realizamos una pequeña introducción acerca de lo que vamos a desarrollar precisamente en este capítulo. Y de manera breve indicamos de que se estudiará, diremos, indicaremos las leyes, se estudiará, decimos las leyes de líquidos en reposo, de líquidos, indicamos, en reposo y en movimiento. Indicamos y en movimiento. Ahora bien, hablando de la parte hidrostática, voy a colocar un subtítulo, presión hidrostática. Indico presión hidrostática. Bueno, la presión, como ustedes recordarán, está relacionado también con la fuerza, ¿no es cierto? Entonces, si tomamos en cuenta, por ejemplo, indicamos un recipiente, bueno, dibujo de esta forma, un recipiente con un cierto líquido, vamos a indicar hasta esta altura, donde dentro del líquido vamos a tomar en cuenta que se tiene una pastilla, algo así más o menos, visto desde un costado, algo así, donde esta pastilla tiene obviamente una cierta área, indicamos área A, ¿no? Está en un medio líquido, les repito, puede ser agua, puede ser alcohol, mercurio, etcétera, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa en esta pastilla? Esta pastilla, fíjense bien, si está inmerso en un líquido, actúa una cierta fuerza orientada precisamente de esta forma, ¿no? Actúa una fuerza de este tipo, ¿verdad? Ahora bien, si actúa una fuerza de este tipo, entonces, indicamos lo siguiente. La presión no es nada más que la fuerza sobre área. ¿Sí? Se define precisamente de esa forma. Ahora, si hablamos de unidades, la presión en este caso va a tener las unidades. La fuerza generalmente está en newtons y área en este caso está en metro cuadrado, ¿no? Pero también la relación de newtons sobre metro cuadrado en este caso se define como el joule, perdón, como el pascal más que todo, ¿no? Es decir, se define esta relación, indicamos como el pascal, ¿no es cierto? Hablando de unidades. Ahora, de tal manera que si la presión es fuerza sobre área, y si de esta relación despejamos fuerza, directamente va a ser a presión multiplicada por el área. Esta es la relación que más se utiliza
en varios análisis, ¿no? Ahora bien, también indicamos de que la presión varía de acuerdo, indicamos, de acuerdo a la profundidad. Varía de acuerdo a la profundidad. ¿Qué indica eso? De que a cuanto más profundidad esté este objeto, obviamente va a haber mayor presión. ¿No es cierto? Ahora bien, por otro lado, también si analizamos desde ese punto de vista, acá nuevamente voy a dibujar este recipiente, bueno, con un cierto líquido, más o menos de esta manera, ¿no es cierto? Y donde acá el nivel del líquido vamos a asumir de que está hasta este nivel precisamente, que existe un líquido cualquiera de una cierta densidad, indico densidad Rho, ¿no? Ahora, si quieres saber la presión a una determinada profundidad, por ejemplo, en este punto, ¿no? Quiero saber cuál es la presión en este punto. Ahora, para saber la presión en este punto, también se tiene que considerar esta altura, ¿no? O esta alturita, ¿no es cierto? O profundidad, como ustedes quieran. Acá notándose de que este es el nivel del líquido. ¿Cómo calculamos esta presión? Esta es una altura H. Esta presión se define con la fórmula, acá les indico, de que la presión en este punto es igual a la presión atmosférica más densidad, gravedad, altura, ¿no? Ahora, esta P sub 0, ¿qué es? Es la presión atmosférica, y esta presión atmosférica se da precisamente acá en el nivel del líquido, ¿no es cierto? Entonces acá les indico donde esta P sub 0 es la presión atmosférica, ¿no es cierto? Por otro lado, Rho, en este caso que está en la formulita, es la densidad del líquido, ¿no es cierto? Densidad, indico, del líquido, ¿no? Ahora, ¿qué es G? G es la gravedad, ¿no es cierto? Es la aceleración de la gravedad. Si ustedes recuerdan, la gravedad es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Generalmente estaba con ese valor, ¿no? Y esta H que notamos precisamente es la altura, ¿no es cierto? O la profundidad, como ustedes quieran, a la cual está este punto, ¿no? Con respecto al nivel del líquido. Ahora bien, una vez que se tiene esta formulita, indicamos lo siguiente. La presión solo debido al líquido, acá les indico, presión debido al líquido, ¿no es cierto? Presión, indico, debido al líquido nada más, se define con la formulita de que esta presión precisamente es igual a densidad, gravedad, altura. Les repito, solamente debido a este líquido, ¿no es cierto? Y no tomamos en cuenta, en este caso, la presión atmosférica. ¿De acuerdo? Bien, entonces, considerando esta situación, y para aclarar mucho mejor este concepto, a ver, vamos a desarrollar este ejemplo, el cual voy a enunciar de la siguiente manera. A ver, indico. Una represa de ancho L. Enseguida voy a dibujar esta represa. Indicamos, está con agua, o con líquido, como ustedes quieran. Está con agua hasta una altura H. Indico con H mayúscula. ¿Verdad? La pregunta es, hallar la fuerza resultante
hallar la fuerza resultante, sobre la represa. Sobre la represa. ¿No? A ver, entonces, tomando en cuenta de esta forma el enunciado, antes voy a dibujar precisamente esta represa y luego indicar las condiciones en las cuales está precisamente. Entonces, tomando en cuenta la solución de este problema. Esta represa la voy a representar de la siguiente manera. Bueno, algo así más o menos. Dibujando desde un costado esta represa. Algo así. ¿No? Representa de esta forma. ¿No es cierto? Y también de esta manera. Acá está la pared precisamente de la represa. Bueno, de esta forma. ¿No es cierto? Y represento de esta manera. ¿Sí? Es una represa donde el nivel de líquido vamos a indicar de que llega hasta este punto, ¿no? Entonces, como se notarán, en toda esta región, acá más, ¿no? En esta pared. Entonces, en toda esta región, ¿no es cierto?, está precisamente el elemento agua, de una densidad rho. Ahora bien, si acá tenemos el agua, ¿no es cierto?, ¿cuál será la fuerza que realizará precisamente todo este líquido sobre esta represa? Pero antes también indicamos de que la altura del líquido acá nos indica que es una altura H mayúscula, ¿no? Además acá nos indica también el ancho L. ¿Cuál es el ancho L? El ancho L no es nada más que, en este caso, el ancho de la represa, ¿no? Es decir, tenemos tomando en cuenta la distancia desde este punto hasta este punto. Lo coloco en este caso como L. ¿Sí? Bien, entonces acá consiste en hallar la fuerza que produce esta cantidad de agua sobre esta represa. ¿Cómo lo calculamos? En primer lugar, lo que vamos a realizar es en este caso un pequeño diferencial antes, acá hasta esta profundidad, ¿no es cierto? Bueno, indico hasta este punto, ¿no? Indico un pequeño diferencial de esta forma, ¿no es cierto? Esta diferencial lo voy a representar a una cierta profundidad, en este caso indico H, con respecto al nivel del líquido. También por otro lado, voy a tomar en cuenta esta altura, desde el fondo hasta donde estoy tomando en cuenta este diferencial. Lo consideraré en este caso con una distancia Y. ¿Qué es Y? Y es la distancia, repito, desde este punto hasta este punto, ¿no? Para que esté claro, acá indico, es la distancia desde el fondo hasta el diferencial que estoy considerando, ¿no? Esta es la distancia Y. Ahora, esta franjita que estoy tomando en cuenta es el diferencial de Y. ¿De acuerdo? Ahora, toda esta área que hace el diferencial de Y, precisamente con esta longitud, será el área, ¿no ve? Entonces, esta L se transmite acá. ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos las características. Bien. Ahora, indicamos presión a una profundidad, presión a una profundidad, así envía la solución, ¿no? Presión les indico a una profundidad H debido al líquido. Debido, les indico al líquido. ¿No es cierto? En esta presión debido al líquido, tal como hemos visto acá en las fórmulas, esta presión va a ser igual a densidad del líquido, gravedad multiplicada por la altura H. ¿Sí? Tomando en cuenta esta altura H. Pero ahora, ¿a qué es igual esta altura H? Fíjense, densidad, gravedad, altura H.
Esta alturita h, como ustedes notarán, simplemente va a hacer la diferencia entre esta altura h mayúscula menos esta distancia y. Es decir, acá coloco h menos y. Entonces, esta relación al cual estamos llegando, ¿no es cierto? La voy a considerar como una ecuación 1. Ahora bien, por otro lado, ¿por qué pasa con la presión atmosférica? A ver, les indico. La presión atmosférica, esta presión entonces, la presión atmosférica, alguien me dirá, pero ¿por qué no tomamos en cuenta este puntito de presión atmosférica? ¿No es cierto? Pues acá está en la intemperie, ¿no ve? La presión atmosférica entonces actúa, les indico, ¿no es cierto? En ambos lados de la represa. En ambos lados de la represa. ¿Qué significa esto? De que fíjense, esta presión atmosférica, ¿no es cierto? Actúa obviamente por este lado, ¿no? En el lado que está en contacto con el líquido, si ustedes quieren, también pero actúa en la parte de atrás, ¿no es cierto? Lo cual significa de que, entonces, ambas, fíjense bien, como son presiones, ¿no es cierto? Entonces, hace que se eliminen, ¿no? Estas presiones precisamente. Entonces, por eso que consideramos acá solamente densidad, gravedad, altura, ¿no? Bien, por otro lado, también vamos a considerar la fórmula de que la presión, habíamos indicado, es igual a fuerza sobre área. Ahora, si de esta relación despejamos la fuerza, va a ser igual a presión multiplicada en este caso por el área. ¿No es cierto? Ahora, si diferenciando indicaremos esta última relación, vamos a tomar en cuenta un diferencial de fuerza F, y esto es igual, indicamos, a la presión precisamente, ¿no es cierto?, por el diferencial, en este caso, de área. Presión indicamos por diferencial de área, ¿verdad? Ahora bien, entonces, si tomamos en cuenta esta expresión, llamaremos ecuación 2, ¿no es cierto? Ya va a ser posible combinar estas dos ecuaciones. Entonces, haciendo esta combinación, vamos a llegar, indicaremos a una nueva relación, ¿no es cierto?, de estas dos ecuaciones, donde, fíjense, voy a reemplazar la ecuación 1 en la ecuación, en este caso 2, ¿no? Pues así este reemplazo, la ecuación 2 quedará como diferencial de F, o de la fuerza. Esta va a ser igual a la presión. Pero en vez de esta presión voy a reemplazar por la ecuación 1, significa eso, densidad, gravedad, ¿no es cierto? H mayúscula menos la distancia Y, y multiplicado por el diferencial de área. Pues fíjense bien, toda esta parte es el área, ¿no? Acá tenemos diferencial de Y este lado es L. Entonces directamente, en vez de diferencial de área, voy a escribir con L, que es el ancho, multiplicado por el diferencial de Y. ¿De acuerdo? Ahora sí, podemos ya integrar. Indicamos integrando. Entonces, al hacer la integración, en este caso, vamos a integrar diferencial de fuerza, ¿no? Acá también integramos densidad, gravedad, altura h menos la distancia y, L multiplicado por diferencial precisamente de esa distancia y. Ahora, hay que tomar en cuenta los límites. En este caso, vamos a hacer variar en los límites desde la parte superior hasta la parte inferior. ¿No es cierto? Es decir, en la fuerza, por ejemplo, de 0, ¿no es cierto?, indicamos hasta una altura, hasta la profundidad más bien, de 0 a F directamente, ¿no?
va a variar la fuerza. ¿Por qué indico que va a variar la fuerza? Porque a medida que se va introduciendo, por ejemplo, un objeto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Va ingresando más adentro del objeto y va a sentir mayor presión del líquido. Y como hemos indicado de que la presión está relacionada con la fuerza, por lo tanto esta fuerza también va a variar, ¿no es cierto? De cero, les repito, hasta una fuerza F hasta el fondo, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa en cuanto al diferencial de Y desde esta distancia? ¿De qué manera varía? También tomando en cuenta la parte superior, ¿no es cierto?, hasta la profundidad, va a variar desde cero hasta una altura, en este caso h. Entonces esta integral ya tenemos que resolver, ¿no? En el lado izquierdo no hay mayor problema, simplemente va a ser en este caso la fuerza F, nada más, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en el lado derecho? Ustedes notarán de que en este caso los términos que son constantes, densidad, gravedad y también esta longitud, el ancho L, ¿no es cierto?, salen de la integral, ¿verdad? Entonces acá nuevamente colocamos la integral, ¿no? Acá vamos a tener altura h menos y multiplicada por el diferencial, en este caso, de y, ¿no? Y el límite sigue siendo de 0 hasta una altura h, ¿no es cierto? ¿Cómo resolvemos esta integral? Esta integral resolvemos de la siguiente manera, ¿no? Acá las constantes, densidad, gravedad, ancho, escribimos solamente de esa forma. Ahora, ¿qué pasa en la integral? En esta integral, separando, podemos tratar de que va a ser posible escribir, ¿verdad? Acá coloco un cociente, ¿no es cierto? ¿De qué manera? Como esta h también, en este caso, es la altura ya determinada, entonces, podría escribir de esta manera, altura h, acá la integral, ¿no es cierto? Diferencial de y, pero siempre en diferencial de y de 0, en este caso hasta h, ¿verdad? Y acá menos, por este signo precisamente, acá nuevamente una integral, y acá tendríamos la distancia y multiplicada por el diferencial de y, ¿no? Pero y también está variando de 0, en este caso, hasta una altura o una profundidad, si ustedes quieren, h. ¿De acuerdo? En todo caso, esta sería la integral que teníamos que resolver. Entonces, pues resolvemos integral, acá tenemos densidad, gravedad, en este caso, ancho L, va a ser igual a qué. Acá ustedes notarán de que directamente esta integral a qué es igual. Va a ser igual directamente a la y, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces acá, bueno, mantengo el cociente, acá tenemos la h, ¿no? En este caso, como es integral de diferencial de y nada más, vamos a tener nada más en este caso la y, ¿no es cierto? Y entre los límites de 0 hasta h, ¿no? Ahora esta integral, ¿a qué va a ser igual? Integral de y, diferencial de y, ¿no? Directamente va a ser igual, como ustedes recordarán integrales, a y al cuadrado sobre 2, ¿no es cierto? Y al cuadrado sobre 2. Ahora también tomamos en cuenta de que los límites, ¿no es cierto?, en este caso sigue siendo de 0 hasta una altura h, ¿verdad? Entonces, de esa manera resolvemos estas integrales. Ahora bien, ordenando nuestra relación. Acá tenemos densidad, gravedad, ancho L. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en esta parte, ¿no es cierto?, en vez de esta y multiplicamos por esta h, ¿verdad? Porque es de 0 hasta h nada más, ¿no es cierto? Entonces, directamente es como decir h por h, esto va a ser igual a h cuadrado, ¿no? Acá menos. Ahora, en vez de esta y, también vamos a empezar por h, porque el límite inferior de 0 no afecta mucho, ¿no es cierto? Entonces, acá directamente vamos a tener entonces h al cuadrado sobre 2. ¿De acuerdo? De esa forma, entonces, ordenamos también este elemento, de acuerdo a los límites. En definitiva, fíjense, la fuerza que se ejerce sobre esta pared, o sea, sobre la represa, va a estar ¿de qué manera? Va a ser un medio, ¿verdad? ¿No es cierto? El un medio sale de esa diferencia, ¿no? H al cuadrado menos h al cuadrado medios, directamente es como decir 1 menos un medio. Eso va a ser un medio nada más, ¿no ve?
Entonces acá la densidad del líquido, gravedad multiplicada la longitud L, que es el ancho, les repito, y multiplicada en este caso por la altura al cuadrado. Por lo tanto, esta es la fórmula que se utiliza para calcular esta fuerza, ¿no? La fuerza que actúa sobre esta represa, ¿no es cierto? Ahora, si acá reemplazamos por ciertos datos, a ver, tomando un caso real, sí, decimos, vamos a tener en cuenta el dato de la altura h, o sea, qué altura tiene el líquido precisamente, y también vamos a considerar en este caso el ancho, ¿no? O sea, la L, ¿no es cierto? Entonces vamos a considerar, por ejemplo, de que la altura es de 10 metros, tomando un caso real, ¿no? 10 metros. Y la longitud o el ancho de la represa, vamos a considerar en este caso que sea, por ejemplo, a ver cuánto, ya, que sea 80 metros. ¿Sí? Bien, entonces teniendo estos datos, podemos emplazar ya en nuestra formulita, ¿no? Además, acá se considera la densidad del líquido y también la gravedad. Bueno, son datos conocidos, los cuales podemos emplazar directamente. Entonces, tomando en cuenta estos datos y reemplazando en la fórmula que hemos, al cual hemos llegado, entonces, por lo tanto, decimos esta fuerza, a ver, aquí va a ser igual. Esta fuerza va a ser igual, les repito, estoy reemplazando acá en esta formulita, ¿no es cierto? Esta fuerza va a ser igual nada más que a un medio, es la densidad. Esta densidad es la densidad del agua en este caso, ¿no? Esta densidad del agua es equivalente a 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Ahora, por otro lado, tenemos la gravedad. Gravedad vamos a tomar en cuenta 9,8. Este valor decía bastante conocido, metros sobre segundo. Luego tomo en cuenta L, el ancho. El ancho acá estamos indicando que es 80 metros, ¿no es cierto? Y finalmente la altura h, esta altura h que es de 10 metros, ¿no? Pero 10 metros en este caso elevado al cuadrado. Bien, ahora si hacemos esta operación, ¿no es cierto? Ustedes notarán de que simplificando unidades, ¿no? Nos va a dar el resultado en Newton. Ahora, si ustedes multiplican, a ver, háganlo, si tienen una calculadora cerca, multipliquen 1000 por 9,8 por 80 por 10 elevado al cuadrado, dividir 2. ¿Cuánto es ese valor? Ustedes me corroboran, ¿no? 3.92 por 10 elevado a las 7 newtons. ¿Ese valor? Bien, jóvenes. Vamos a hacer un descanso de 20 minutos, ¿no? Se van a conectar al mismo enlace. ¿De acuerdo? Bien, un descanso, jóvenes.